Estamos en comunicación con el sociólogo, politólogo, amigo, catedrático y escritor, y además él tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard y es Atilio Borón. ¿Qué tal, Atilio? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andamos? ¿Qué decirle? Bueno, Bien, bien. Estaba tratando de ayer a la noche comprender la atomización que tiene la Cámara de Diputados brasileña. Me corregirás, hay algunos números que voy a dar para que la audiencia se dé cuenta de en el mundo en donde vamos a tratar de meternos y que vos nos desasnes. Ahí encontramos, por ejemplo, el Partido Social Liberal, sí, que es el que llevó a Jair Bolsonaro Bolsonaro. como Sí, candidato a presidente, que bueno, que en noviembre del 2019 él se retira, y en realidad, bueno, es un partido conservador de derechas, pero la Cámara de Diputados tiene como, creo que son 513 diputados, y tiene 53 diputados nada más. Y después el Partido Liberal tiene 40 diputados, que también fue en alianza en su momento con el partido que llevó adelante la candidatura de Bolsonaro, y así otros partidos. Entonces lo que quería era tratar de que nos expliques cómo, ante tanta atomización de un poder legislativo, cómo se explica este tiempo y lo difícil que va a tratar para el pueblo brasileño llevar algún tipo de alianza o de encuentro para si quiere avanzar Bolsonaro en este desastre que está haciendo con su propia ciudadanía. En caso de que el poder legislativo pueda avanzar, me parece que ante esa atomización se le va a hacer muy difícil. mirá, sí, lo que pasa es que el sistema político brasileño es un sistema altamente fragmentado históricamente, no es una novedad esto. Mm, Esto no es que viene ahora con Bolsonaro, esto es un rasgo que lo caracteriza desde hace, te digo yo, fácil 40 años, desde el retorno a la democracia. Y Bolsonaro evidentemente tiene un partido muy pequeño, pero en Brasil todos los presidentes llegan como producto de alianzas. Tal vez la alianza más angosta, si se quiere, más estrecha, fue la de Lula, que realmente salió apenas con el PCdoB y algunas otras fuerzas muy menores, pero en mm, general siempre son así amontonamientos de fórmulas. Pero en el caso de Brasil no tenés que olvidarte que ahí la bancada más importante, hay dos bancadas que son muy importantes, la bancada de los evangélicos, mm, ¿verdad? Y la bancada de los agronegocios, de la claro. agroindustria. Entonces, esos son los que tienen la mayoría. Entonces, y hay también, por supuesto, el grupo de gente, hay unos partidos que promueven la mano dura como una de sus políticas fundamentales, ¿no es cierto? Sí. Se, se habla por eso en Brasil de las 3B, por balas, bueyes y el otro, el del agronegocio, no sé a qué se refiere, Mm. algún cultivo que empieza con B. Entonces, así hablan ellos de eso, ¿no? Eso, Las balas, eso también, Atilio, me parece que si es negativo desde el Poder Legislativo, para la pandemia fue positivo, porque ninguno de esos partidos, tantos que tiene el oficialismo como la oposición, logran tener más de 4 o 5 gobernadores. Hice como una especie de peiné un poco, ¿no? La cantidad de gobernadores que tiene cada uno de los partidos, y no superan 4 o 5 gobernadores cada partido. Entonces me parece que, como es un país federal, ha permitido o ha contenido las malas políticas de Bolsonaro. sí, pero contenido relativamente, porque si bien los gobernadores se han puesto en contra de la locura esa de Bolsonaro, que ya lleva 2 meses siendo ministro de Salud, acaba de designar uno hace poco, me parece, y Mm, es una persona absolutamente incompetente para el cargo, pero lo cierto es que Bolsonaro sigue contando con el apoyo de un sector, un núcleo duro que lo sigue y que es muy significativo, y- y mm, que por eso se hace muy difícil removerlo. Digo, hay gente que dentro de la dirigencia política que aspira a remover a Bolsonaro, pero hay dos caminos. Hasta el camino de un golpe, mm, pero que sería muy mal visto, sería realmente una señal de una inestabilidad política muy grande. Los economistas
dicen que eso terminaría por ahuyentar las pocas inversiones que están viniendo, porque hablaría de inseguridad jurídica, etcétera, inestabilidad. Y otro camino es iniciar un proceso formal de impeachment. Claro. Pero esto es el impeachment lleva 6 meses. Y como ahora hay elecciones en noviembre, elecciones municipales, sí. Muchos están diciendo, bueno, esperemos a ver qué pasa en las elecciones, si Bolsonaro es ampliamente derrotado, si los candidatos de él son ampliamente derrotados en las elecciones, entonces podemos pensar en alguna alternativa, ¿verdad?, que pueda ser utilizada para reemplazar a Bolsonaro. Y en esa alternativa, Atilio, y ya que estamos con estas cuestiones medio numéricas para entender la política brasileña, el partido de la socialdemocracia brasileña, bueno, con su líder histórico, Fernando Henrique Cardoso, ellos tienen muchos alcaldes. Brasil tiene 5.568 alcaldías, creo, y tienen 700, casi 800 alcaldes el PSDB. Puede ser que por ahí sea una salida, porque hoy en día el PSDB, sacando, bueno, también Bolsonaro se peleó con el gobernador de San Pablo, que es del PSDB, pero puede ser como una especie de salida por esto que veníamos hablando de estas próximas elecciones que se pueden llevar adelante. Lo veo medio difícil por ese lado, porque los gobernadores también están ahí apostando sus fichas a la sucesión presidencial, si bien faltan como 2 años y medio, pero como te digo, están mirando qué es lo que puede pasar con las elecciones municipales. Y desgraciadamente para Brasil y para nosotros, Bolsonaro, salvo que bueno, ahora con el COVID-19 puede haber un empeoramiento de su salud y tenga que ser sustituido temporalmente, o que todo el asunto de que se contagió COVID-19 sea una farsa. Ojo que no habría que descartar esa segunda hipótesis, ¿no? Porque Bolsonaro ya, a mi juicio, y a juicio de Frei Beto, por ejemplo, que es muy amigo, con el cual hablamos mucho de este tema, Bolsonaro inventó lo de la puñalada famosa, no existió otra cosa, no existió, pero sí le permitió estar en un hospital y evitar enfrentar a Fernando Haddad, que lo hubiera liquidado en los 2 debates presidenciales que por ley tienen que hacer los candidatos que van a la ronda final en Brasil. Entonces, él es un tipo capaz de hacer eso, y de repente salir y dentro de 3 o 4 días decir, ven que no es nada, era una pequeña gripe, que están haciendo tanto escándalo con el coronavirus. Yo no descartaría eso, para nada. No, yo he visto, la verdad que, bueno, no es nada nuevo, pero muy pocas veces en este último tiempo he visto un líder. Me genera vergüenza ajena las cosas que hace como ser humano. El otro día queriendo tomarse esa pastilla delante de todos, me parece que no ha entendido o quiere redefinir el concepto de ridiculez, y el pueblo brasileño, lamentablemente, debido a esta atomización, lo que nos queda en el análisis es, bueno, hay que esperar que evidentemente el pueblo deje que este curso de este río tenebroso siga hasta que se cumplan los tiempos, lo cual es terrible. Sí, la verdad que va a ser difícil que haya una interrupción antes. Te vuelvo a repetir, las 2 alternativas, la tercera alternativa, bueno, sería una enorme insurrección popular que acabara con toda esa basura, pero lo veo muy poco probable, ¿no? No está en la tradición brasileña eso. Así como sí está en Argentina, digamos, tipo Cordobazo, Rosariazo, 17 de octubre, todo eso, allá en Brasil, eso es algo muy, muy improbable. Entonces yo creo que desgraciadamente Bolsonaro va a estar al frente, salvo, vuelvo a repetir, hay algunas variables que hay que seguir con mucho cuidado. Si hay un rápido deterioro de la situación sanitaria y se dispara aún más la pandemia, y ya el tema de los muertos llega a ser una cuestión ingobernable e inmanejable, con fosas comunes por varias ciudades de Brasil, bueno, ahí podría haber alguna presión militar para producir un reemplazo, pero el tipo además no está dispuesto a irse. Claro. O sea, el otro tema es ese, y además el tipo sabe que tiene, o sea, los demás están todos dispersos.
hay una oposición que, como vos decís, tiene 7%, 8%, 15, 20%, pero no hay una oposición unificada, en primer lugar. En segundo lugar, el Partido de los Trabajadores está perdido, en missing in action, como se dice en la jerga militar. ¿Dónde está el PT? No se sabe, digamos. El PT tiene que estar en las calles, movilizando, organizando la resistencia, y no hay nada de eso. Entonces, la verdad, es muy difícil ver por dónde puede venir una salida forzada de Bolsonaro. Y a los militares tampoco los ves como queriendo apurar la marcha y tratando de generar como una especie de autogolpe interno y desplazarlo a Bolsonaro. Están considerando esa posibilidad, me dicen algunos amigos, pero el problema, hay varias cuestiones ahí. Primero que, bueno, si hay un golpe, se va también el viceministro, que es un militar retirado, Moró, o se queda. Y bueno, Moró por ahí parece que no tiene un gran ascendiente sobre los militares, por lo tanto estos no quieren dar el golpe y que el que quede sea no solamente un tipo desquiciado como Bolsonaro, sino un tipo que fue militar y que por lo tanto puede llegar a tener un mayor control sobre las Fuerzas Armadas que el ninguno que tiene Bolsonaro. Entonces ahí tenés un problema. Segundo problema es que los militares en Brasil tienen hoy más miembros en el gabinete presidencial que los que jamás tuvieron durante toda la época de la dictadura. Entonces, no es que antes, pero que ahora están afuera del gobierno, no, todo lo contrario, tienen el mayor número de ministros que ha habido en la historia de Brasil desde hace mucho tiempo. Entonces todo eso dificulta mucho la maniobra de sacar a Bolsonaro. Ojalá que se pueda lograr, pero te digo, si me preguntás cuál va a ser la ruta, y te debo confesar mi ignorancia, o decirte más bien de que hay una probabilidad de que se produzca a través de caminos insólitos, y vuelvo a repetirte, el hecho de que haya elecciones que iban a ser en octubre, las corrieron para noviembre, es un dato muy significativo, porque quiere decir que yo creo que la dirigencia política brasileña va a esperar hasta ese momento, y si en las elecciones le va muy mal a Bolsonaro, bueno, ahí podríamos ver un cambio rápido de clima, pero no creo que antes. Por ahí me equivoco y ojalá que me equivoque. Apelo a tu entendimiento y hoy hubo una noticia en donde dicen que, bueno, en realidad ya se está llevando adelante, que Erdogan, el presidente de Turquía, ha vuelto a categoría de mezquita a fin de julio, Santa Sofía, y que evidentemente está pasando por alto la noción de patrimonio de la humanidad que tiene Santa Sofía, y que bueno, desde el advenimiento de Ataturk ha pasado a ser un lugar visitado y venerado como religioso, bienvenido por todas las religiones. Como un museo, claro. Claro, sí. Y te hago esta pregunta en relación, bueno, a la capacidad de estudio de tantos años, y para mí la imagen que más me choqueó en estos meses de pandemia fue cuando durante la Pascua el Papa Francisco, totalmente en soledad, en la Piazza de San Marco, llevó adelante una misa. Entonces la pregunta que te quería tratar no sé si recordás esa imagen, si vos pensás que después de la pandemia a todo lo que es este andamiaje religioso, que en algunos países, por ejemplo el que estamos analizando, que es el Brasil, tiene fuertes elementos de poder con el gobierno, en este caso con el de Bolsonaro, si crees que va a haber algún tipo de reformulación por parte de las religiones después de esta pandemia, porque evidentemente lo que lleva adelante los hechos que estamos viviendo es que la ciencia, evidentemente, en ese discurso entre la ciencia y lo religioso, ha corrido a la religiosidad a un lugar en donde evidentemente, dicho esta imagen del Papa Francisco solo en la Piazza San Marco, lo ha dejado en un lugar secundario. ¿Cómo crees que puede llegar a releerse eso a nivel religiosidad? Y bueno, yo creo que evidentemente, además cuando hablamos de religiosidad, en el caso de Brasil, estamos hablando de fundamentalmente el papel de las iglesias evangélicas, que han sido y son el sostén fundamental de Bolsonaro. Yo creo que ese papel que durante un tiempo, ¿verdad?, en el apogeo de
del proceso de modernización en América Latina, cuando se hablaba mucho de la secularización de las sociedades, el papel menor de la religión, etcétera. Hoy en día hay que revisarlo porque hubo una contracorriente muy fuerte y producida no por casualidad, sino que surge como producto de una política específica del gobierno de los Estados Unidos como reacción a lo que fue la teología de la liberación a partir de 1968. Y es en ese momento en donde, con el gobierno de Nixon y en función del informe, sería muy largo explicarlo acá, en función del informe Rockefeller sobre el tema, comienzan a enviar hacia América Latina grupos religiosos cristianos amigables con el capitalismo, porque el diagnóstico del informe Rockefeller era que la Iglesia Católica había desertado del capitalismo y que era importante que una nueva cantidad, un nuevo contingente de cristianos amigables con el capitalismo y que fueran partidarios del capitalismo, pasaron a ocupar ese lugar vacío que dejó la Iglesia Católica. Y por eso empezaron a mandar estas comunidades pequeñas, pero que fueron creciendo con mucho apoyo de Estados Unidos. A veces uno dice son iglesias muy pequeñas, o a veces son localcitos así, sí, pero la central que está en Utah, o en Nevada, o en Dakota, es una central que tiene miles de millones de dólares y que están bancando todo este proceso, y que han tenido un éxito notable, porque ellos fueron los que determinaron la victoria de Bolsonaro en Brasil y son uno de los sectores más activos, por ejemplo, en los países de Centroamérica, sin los cuales no se puede realmente hacer política. Entonces, bueno, es todo un tema, es el renacimiento de una religión y en donde Francisco queda como un líder que aparece ante los ojos del grueso de la opinión pública mundial, un líder anticapitalista, si lo ven, allá de que lo sea o no, pero evidentemente ha sido uno de los críticos más fuertes del capitalismo a nivel mundial, y estas iglesias que han hecho un trabajo de base realmente impresionante y es por eso que tienen la influencia que tienen. No es que tienen la influencia por otras cosas, sino que realmente hacen un trabajo de base en las favelas que es realmente impresionante. Atilio, muchísimas gracias por estos minutos, buen fin de semana y bueno, estaremos hablando en unos meses nuevamente. Espero que sí, dale, muy bien. Buen fin de semana, abrazo Atilio. Gracias por la llamada, chao. Gracias. Quien estaba hablando con nosotros era el sociólogo, politólogo Atilio Borón.